y vamos a recibir a nuestro hermano Ángel, que nos visita. Le damos la bienvenida una vez más y estamos muy agradecidos del Señor por tenerlo en esta mañana, y Él nos va a traer la enseñanza de la palabra en esta mañana. Que el Señor le bendiga. Buenos días, hermano. Buenos días, ahora sí. ¿Cómo les va? Qué lindo grupo. Gracias, hermana Silvia y hermanos del conjunto que nos han guiado emotivamente para estar en este tiempo de alabanza. Y esta mañana quiero compartirles algo que está en mi corazón, en mi mente, este último tiempo. Y lo voy a hacer a través de preguntas que yo mismo me hago, preguntas que a veces me han hecho otros hermanos. La primera pregunta es la pregunta del título, nada más del mensaje: ¿qué evangelio predicamos? Una reflexión sobre esto que lo damos casi por sentado. Decimos, yo escucho siempre, tenemos que predicar el evangelio. ¿Pero qué evangelio predicamos? Esa es la pregunta que a veces no nos hacemos. Damos por sentado que la sabemos, que tenemos la respuesta. Y mi reflexión va en esa dirección en esta mañana. Me imagino, Connie, que te voy avisando cuando pases, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, el próximo, por favor. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 34 al 38. Lo voy a leer en Reina Valera, ustedes van a leer la versión que tengan. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Perdón, hasta el 37 no vamos a leer. Elegí este texto, pero podría haber elegido muchos más. Y la primera pregunta de las tres que voy a hacer esta mañana es: ¿el Señor cambió mi vida? Porque esa es una de las expresiones que más usamos cuando relacionamos con el mensaje del Evangelio. Por lo menos yo me acuerdo de muy chico cuando iba a las campañas de Billy Graham en Buenos Aires y cantábamos una canción que decía: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. A mí me cambió, La prueba soy yo que me cambió. ¿Nos cambió el Señor? Un hermano pastor me decía hace unos meses: ¿por qué los hermanos no actúan como dicen que actúan? Como se proclaman ellos que están cambiados, que su vida es diferente. ¿Por qué no lo viven así en la iglesia? Yo no lo veo, me decía él. Y personalmente yo creo que es porque hemos comprendido mal cuál es el mensaje del Evangelio. Veamos algunas de las cosas que hemos pensado. La primera: somos salvos. Para ser salvos escuchamos el mensaje del Evangelio. En nuestro cambio significa eso, significa ir al cielo.
significa tener paz en el corazón, significa ser una persona independiente, restaurada, liberada de la ansiedad y la culpa. Otro más. Uno más con un nuevo modo de vivir que le da sentido a mi vida, dejar de sentirme solo y sentirme en compañía de Dios o de otros, tener una buena conciencia y últimamente prosperar económicamente. Y otras más, menciono algunas de las que se ha puesto en nuestra mente, pero fíjense que yo mayormente esto no lo veo en el Evangelio. Cuando leo el Evangelio yo no veo eso. Yo veo un Jesús que me dice que le siga y que tome la cruz. No está hablando de mis beneficios. Nosotros hablamos, esto es una lista de beneficios que nosotros sentimos que tenemos, que yo llamaría beneficios colaterales, gracias a que sigo a Jesús. Pero el llamado del Evangelio es seguir a Jesús, cueste lo que cueste, no importa los beneficios. Muchas veces los beneficios se retardan en el tiempo, en todo sentido. Hay misioneros que han ido a predicar a lugares muy lejanos por años, no han tenido un solo resultado. ¿Qué es lo que importaba para él? Hacer lo que él sentía que Dios le mandaba a hacer, no importaba el resultado. Pero nosotros estamos en nuestra mente, ¿qué resultados tengo? ¿Qué resultados obtengo para mí en mi vida? Pasamos uno más. Lo que importa realmente, según el mensaje de Jesús, es la calidad de vida a la que es llamado el discípulo. Y eso se mantiene o se va logrando, mejor dicho, en el tiempo. No es que porque yo tuve un cambio, antes yo era así, ahora soy así, eso es todo lo que cambió. A veces escucho hasta una devoción a ese cambio que logré en mi vida. Estoy asistiendo a las reuniones no todas las reuniones, sino algunas de las reuniones de Alcohólicos Anónimos, no porque sea alcohólico, aunque los genes tengo mucho de alcohólico de la familia, pero estoy yendo porque quiero aprender de Alcohólicos Anónimos. Ahí se produce mucho más de lo que debería producirse en la iglesia. Porque nosotros sentimos, en ese cambio, sentimos un logro tremendo, pero para ellos el logro es cada 24 horas. No importan los 22 años que dejaron de tomar, importan las 24 últimas horas. Y esa es la parte que quizás no hemos comprendido del Evangelio. Importa si hoy seguí a Jesús, frente a la situación que hoy me tocó, no a lo que me cambió ayer o hace años, sino lo que hoy enfrenté. ¿Qué tentación tuve hoy? ¿Qué decisión tuve que tomar hoy? Ese es el cambio al que Jesús está invitándonos a hacer. No un cambio de una vez para siempre de algo, sino a las decisiones diarias que me enfrento todos los días. Veamos las dos claves para mí de seguir a Jesús, digamos más adelante. Una es el servicio, eso es lo que nos pide Jesús, que reemplaza el dominio ante la tentación del poder. Esa es la primera clave de lo que significa la cruz en la vida de un cristiano. Yo estoy tentado al poder, a dominar, y Jesús me dice que sirvamos. La segunda clave es el perdón, que ocupa el lugar de la hostilidad frente al enemigo.
frente a quien yo considero mi enemigo. Y uno va a decir, no, es muy fuerte esa palabra enemigo, pero es la palabra que Jesús usa. Y no estamos hablando solamente de, qué sé yo, de los terroristas que son nuestros enemigos. Estamos hablando de las personas que tenemos dificultades en nuestras relaciones. Frente a esa persona, frente a la hostilidad posiblemente que esa persona tenga o que yo me produce a mí hostilidad, Jesús me dice que perdone. Son los dos elementos fundamentales de la cruz de Jesús. Jesús se enfrentó a la cruz frente a un poder y Él se dejó subyugar por ese poder para servir a la humanidad. Y ahí mismo le dijo, Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Son los dos elementos fundamentales del discipulado. Eso es el cambio que Jesús quiere día a día en nuestra vida. Pasamos a la segunda pregunta. Esta es la más complicada y la que quizás menos nos damos cuenta todavía. ¿Cómo nosotros manipulamos la gracia? ¿En qué sentido? En que cuando ya nos sentimos que Dios nos ha cambiado, que ya somos sus hijos, sus discípulos, lo que sea, pensamos que nosotros somos los mediadores de esa gracia de Dios y le decimos al otro, como nos dijeron a nosotros, esto tenés que hacer para conseguir la gracia de Dios. A pesar que decimos que es por gracia, no por obras. Es impresionante cómo manipulamos para que de alguna manera se refleje en la obra. Primero, que venga a la iglesia. Esa es la primera demostración que has cambiado. Tenés que venir a la iglesia, tenés que congregarte con nosotros. Pero hay otras sutilezas. Esto se nota mucho más en la obra misionera, especialmente en el pasado, cuando los misioneros, especialmente del hemisferio norte, empezaron a venir al hemisferio sur, sea África, sea Asia, sea Latinoamérica. El misionero se sintió con la seguridad, la confianza de que él sí sabía lo que era el Evangelio y que aquí no lo sabíamos. Y lo transmitían con esa seguridad y con ese poder, a tal punto que hasta llegaban a coercionarnos, dicho de alguna manera, para decir, si ustedes no hacen lo que nosotros decimos, no vamos a mandarle más dinero. Hasta este punto llegaba esta manipulación. Pero es más sutil, eso es lo más grueso. Pero la sutileza es que nosotros somos los que conocemos el Evangelio y le transmitimos al otro, estamos en un espacio de poder transmitiéndole al otro lo que debe ser. Y eso no es gracia. Dios obra en libertad y nosotros no somos quienes para determinar a Dios cómo hacer las cosas. Doy otro ejemplo. Yo fui al curso de evangelismo explosivo, no sé si alguno de los mayores se acuerdan, hace muchos años atrás. Y una de las técnicas que nos enseñaban en el curso era qué preguntas teníamos que hacer a la gente cuando íbamos a evangelizar. Pero la consigna que nos daban era: ustedes pregunten, no dejen que les hagan preguntas. ¿No es manipular eso? Ese es el método del comercio, el método de la venta, de dominar y lograr que la otra persona compre el producto. En ese sentido,
Es muy sutil en nosotros, pero vendemos la gracia. Buscamos la manera en que el otro nos compre este producto. Y más cuando en algunas iglesias somos coercionados tremendamente, que tenemos que tener resultados, que tenemos que traer gente, que esto, que lo otro. Pero ese no es el método de Dios. El método de Dios es gracia total, libre. No tenemos que imponerle a nadie. Solamente tenemos que invitar a la persona a seguir a Jesús, a leer en su palabra y ver cómo cada uno responde. Y ese es otro punto fundamental. Estaba escuchando el otro día a un compañero mío del seminario, y otras veces he escuchado a otros alumnos que tienen algunos programas así que los graban, y es interesante cómo manejan la cuestión de los textos. Y el otro día decía este compañero que el joven rico hizo una pregunta que era: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la comparó con la pregunta que hizo el carcelero de Filipo, que dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Lo que no aclaró el predicador es que Jesús dio dos respuestas diferentes a esa pregunta, que no era la misma pregunta exactamente. Porque el contexto del carcelero, el miedo que tenía era de morir, ser salvo de la muerte de que le iban a dar porque se le habían escapado los presos. Y en el caso del hijo del joven rico, que le llamamos así en las parábolas, es que está pensando en el reino, en cómo entrar al reino. Son dos figuras totalmente distintas, pero lo que nos interesa de todo modo es la respuesta de Jesús. A uno le dijo: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y al otro le dijo: sí, lo que nosotros decimos comúnmente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero Jesús nunca a nadie le dijo la misma respuesta frente a cada situación. A ninguno. Fíjense todos los pasajes, ni Jesús ni los apóstoles. Cuando Pablo fue a Atenas, que era totalmente pagana y filósofo, dio un mensaje totalmente distinto a lo que pudo haber dado en otra situación. Y nosotros tenemos el speech, el mensaje, el mismo mensaje para todo el mundo. Arrancamos con Nicodemo: tenés que cambiar de nuevo, tenés que nacer de nuevo, o cualquier otra cosa. Pero Jesús a nadie le dijo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no está vendiendo un producto. Él está ayudando a las personas a encontrarse con Dios y responder libremente a Dios de acuerdo como Dios él lo siente a Dios en su corazón, en su vida. Es distinto. No tenemos que imponer esto. Veamos qué otra idea tuve ahí que ya la dejé. Nosotros sabemos los pasos que hay que dar para que recibas la gracia de Dios, lo que dije hace un ratito. Sí, sigamos. Y ahora la tercera pregunta y la última. ¿Dios obra solo en la iglesia? Ahí está, fíjense que van escalonadas estas cosas. Como quiero manejar estos, porque me enseñaron, no es que lo hago conscientemente, me enseñaron a manejar la gracia. Entonces pienso que el centro de esta gracia es la iglesia. Y nos hemos vuelto totalmente egocéntricos, eclesiocéntricos, todo ronda alrededor de la iglesia, de la actividad de la iglesia. Y lo que nos muestra la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis, que Dios obra donde Él quiere, en libertad total. En años que ni la iglesia existía, Dios obraba con quien quería, y eso es lo que le fue demostrando al pueblo de Israel. Dios obraba
inclusive si quería usando al enemigo. Pero es interesantísimo esto, cómo nosotros los seres humanos vamos cambiando y modificando las cosas para nuestro propio provecho, para nuestro propio sentir. Fíjense que cuando nos narra creo que es Primera de Reyes, la historia de Naamán el sirio, ¿se acuerdan? Que Naamán el sirio se queda leproso y entonces le pide al profeta que le ayude a salir, a sanarse, a quedar libre de esa lepra. Y entonces el profeta le manda que se tire al río 7 veces y con eso se iba a sanar. Y para Naamán era terrible hacer eso, no veía sentido en eso, pero bueno, era lo importante que haga la voluntad de Dios. Ahora, lo interesante del pasaje es que como Naamán, en gratitud por lo que había hecho el profeta, entonces él quiere adorar a Dios. Y en la concepción de aquella época, Dios estaba solamente en un lugar, en este caso en Israel. Entonces él saca tierra del suelo de Israel y se la lleva a su país, y prometiendo que iba a adorar a ese Dios con ese pedacito de tierra que llevaba, porque ahí estaba Dios, fíjense. Y el pasaje termina con la sensación, fíjense, Dios obró de tal manera, Dios de Israel, por supuesto, nuestro Dios, obró de tal manera que ahora Naamán está adorando a Dios. Pero lo interesante es que cuando Jesús hace mención en el Evangelio de Lucas capítulo 4 sobre este pasaje, no dice eso. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice, fíjense cómo Dios no bendijo a este que no es judío. Y el otro pasaje que usa Jesús dice, fíjense, como viendo tantas viudas en Israel, Dios bendijo a una viuda que no es israelita. Toda la historia de la Biblia nos va mostrando cómo Dios obra en aquellos que no son como nosotros. Estamos muy acostumbrados en la iglesia a la comodidad que nos da el que nosotros conocemos. Y eso lo vemos todos los domingos y los pastores me lo dicen. ¿Cómo me cuesta que los hermanos saluden a las personas nuevas? Nos vamos de, así como mosca, al conocido, al que yo tengo que hablar algo porque necesito charlar a esa persona, como si no hubiera celulares, no hubiera nada para seguir comunicándonos en otro momento. Pero nos vamos ahí, ¿por qué? Porque es nuestra comodidad. Es el centro donde nos movemos. Pero el de afuera, hasta a veces nos molesta, nos incomoda. Estaba hablando de esto el domingo en la iglesia y veo a un muchacho solo. Entonces me acerco y le pregunto quién era. Era el esposo de otra chica de la iglesia, pero él hacía poco que estaba viniendo. Yo no lo conocía de antes, de veces anteriores que había ido. Solo. Y en todo el tiempo que estuve ahí con él, nadie se acercó a saludarlo. Y se sentía como sapo de otro charco, totalmente. Porque es algo muy fuerte. Las cosas que estoy hablando son sutiles hoy, pero son las cosas que nos van moviendo con mensajes, con speech, con cosas que tenemos introducido en nuestro chip, en nuestra manera de ser como iglesia, como creyentes, y vamos perdiendo el objetivo de lo que Dios quiere para la vida. Veamos algunas cosas que puse acá. Las iglesias tienden a enfocar la mayoría de su tiempo y atención hacia asuntos internos, a tal punto que nos peleamos en la iglesia, a veces, por supuesto, muchas veces esto lo disfrazamos un poquito, no somos tan, a veces, otras veces, no, descaradamente luchamos por el poder,
Pero otras veces el Señor me habló, vamos a orar, hermano, hacemos algún mecanismo para disimular el deseo de saber, de alguna manera esto lo voy a cambiar. Muy fuerte. Pero quiero enfocar en otra cosa. Adelante. Bueno. La forma en que nos relacionamos con las demás personas refleja cómo nos relacionamos con Dios. Ahí está la clave de lo que nos está pasando. No nos damos cuenta. Si yo no me acerco a ese otro que es diferente a los que nosotros conocemos todos los domingos, tampoco me estoy acercando a Dios. Porque Jesús dice, cuando ustedes hacen esto a esta persona, lo hacen a mí. Entonces, si yo no lo sé hacer a esa persona, no lo estoy haciendo a Jesús. O sea, no hay un vínculo. Nosotros creemos en un vínculo, por supuesto, porque cantamos las canciones que cantamos recién y entramos en un éxtasis, en una sensación. Expresamos con palabras, pero Jesús lo dijo. Ustedes con sus palabras me honran, me alaban, pero su corazón está lejos. Es decir, la demostración de lo que nosotros creemos, de nuestro vínculo, que con Dios se da nuestro vínculo con los demás. Y no trabajamos esas cosas. Lo importante es asistir al culto, no fallar con ciertos compromisos que tomamos a nivel eclesial, pero el resto de nuestra vida, ¿cómo está? La iglesia es el domingo o alguna otra reunión, pero el resto de nuestra vida es la familia y el trabajo y los estudios, o otras relaciones que tenemos, de deporte, lo que sea. Es el vínculo nuestro, es la vida cotidiana. Y ahí es donde se refleja nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Y es ahí donde fallamos. Y es una autocrítica que me hago, porque es un análisis que hago de la iglesia. Digamos, decía alguien que analiza el primer siglo, y nos interesa esto porque nos va a mostrar, fíjense, cómo vamos cambiando cuando somos un movimiento, el movimiento de Jesús, y cuando cambiamos a una iglesia, una institución. Él dice, Jesús predicó el reino, pero lo que llegó fue la iglesia. Nos olvidamos que Dios predica el reino, o sea, fuera el reino, todo, no solamente la iglesia. En el transcurso del tiempo, la comunidad de Jesús simplemente se convirtió en una nueva religión y el cristianismo en un nuevo principio de división entre la humanidad. Y así ha sido hasta el día de hoy. Nos vamos dividiendo por ser iglesia, distintas denominaciones, distintas religiones, todo. Vamos, desde que el momento se instituye esto. Acuérdense que la primera discusión de la iglesia, el capítulo 15 de Hechos, es cómo incluir a estos de fuera dentro del reino de Dios. ¿Cómo incluyo esto después? Y ahí es donde, bueno, que cumplan estas normas. Hay que empezar. Conozco iglesias que tienen normas a patadas, impresionantes. Yo creo que les conté en una oportunidad que estaba en una iglesia donde iban a hacer un picnic en Estados Unidos. Y había 25 reglamentos de cómo había que ir al picnic. Imagínense las que habrá para ir a la iglesia. Si para el picnic estaban eso. Entre uno de esos que me asombró, me acuerdo de lo porque me asombró, que ni los varones podían ir en short. Ni los varones. Cosa que acá ni se nos ocurre que los varones no vayan en short porque van a jugar un partido de fútbol o lo que sea. No, ni a las mujeres ni les cuento, con los vestiditos largos, más y todo eso. O sea, 25 normas para ir a un picnic. Eso somos. Muy bien, veamos otra cosa. Dice este autor, dice, la iglesia primitiva dejó de ser un movimiento para convertirse en una institución. ¿Cuáles son las diferencias? La institución es conservadora, trata de mantener el status quo, lo que siempre se hizo, lo que siempre. El movimiento es progresista.
permite los cambios, se va ajustando a los tiempos, va intentando comprender cómo la palabra de Dios puede obrar en situaciones distintas. La institución es receptora de influencia, el movimiento es influyente. Esa es la cosa que más me pesa en mi corazón. Nosotros creemos, y yo escucho, ayer lo escuché justo de uno de los hermanos, que estaba en una reunión de adultos mayores, es decir, que la iglesia ha influido. No nos engañemos. La iglesia no ha influido lo necesario, lo que debería haber influido en el mundo, por lo menos, yo estoy hablando de los 20 siglos de iglesia. Sí, influyó cuando era un movimiento. Ahí hizo una transformación. Pero cuando se transformó en institución, que muy pronto se transformó, ya en el segundo siglo empezó el proceso de institucionalización de la iglesia, casi a fines del primer siglo. Luego en el cuarto ya se hizo una institución política, totalmente. Y nos ha costado mucho salir de eso, porque ni siquiera la Reforma Protestante hizo ese cambio. Porque la Reforma Protestante enfocó mucho en la doctrina, en muchas concepciones doctrinales, pero no se alejó del Estado. Ni el luteranismo, ni el anglicanismo, ni el calvinismo. Al contrario, el calvinismo quería hacer una teocracia, un gobierno de Dios contra político. Y de lo que no se habla del protestantismo de esa época son justamente de los movimientos independientes que quisieron independizarse del Estado. Y eso sí que les costó mucha persecución, que son los movimientos anabaptistas, y que nos queda para nosotros en especial el movimiento menonita de ese grupo, que ellos no quisieron un vínculo con el Estado. La institución fue diferente y quería influir como iglesia en el Estado, en la política, pero desde afuera. La institución mira hacia el pasado, el movimiento mira hacia el futuro. La institución es temerosa, el movimiento está dispuesto a correr riesgos. Escuchar esa palabra es riesgoso tal cual. Yo recuerdo un pastor que nos contaba cuando la iglesia de Constitución en Buenos Aires se decidió poner al lado del templo una carpa. ¿Por qué? Porque la gente de la zona, eran mucha gente del interior, hay una zona que hay muchas pensiones, cosas por el estilo, y bueno, la vida no es muy buena en esa zona, y entonces la gente no iba a entrar al templo bonito, iban a la carpa. ¿Y sabe qué le dijeron los diáconos? Pastor, esta gente va a afectar a nuestra juventud. O sea, los de afuera iban a influir adentro, y no tenían la mente de que los de adentro tienen que influir afuera y correr el riesgo que la iglesia tiene que correr. Y por último, la institución vigila sus fronteras. El movimiento cruza las fronteras, va hacia afuera, no se queda en el espacio cómodo y seguro de la comunidad. Sigamos. Otro autor, este es un autor brasilero, lo hace en base a las iglesias de Brasil, pero es interesante la lista que él hace, ya una lista actual. Esa era una lista pensada en el primer siglo, ahora la lista actual. Dice, hay una iglesia que ha enfatizado demasiado el más allá, descuidando el momento actual. Hay una iglesia que le echa la culpa al diablo de sus propias responsabilidades. Hay una iglesia que enfatiza más el crecimiento numérico que un crecimiento de influencia con la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no impacta sobre la sociedad. Hay una iglesia que idolatra la Biblia, pero no vive lo que ella enseña. Hay una iglesia que quiere estar en el poder político para lograr lo que no se puede lograr en sus comunidades locales. Es interesante. Otro autor dice lo mismo refiriéndose a Estados Unidos. Dice, hay gente que va al Congreso, un miembro de la iglesia que va al Congreso y quiere hacer en el Congreso lograr leyes que no puede lograr en su propia comunidad. Porque las cosas deben cambiar acá, desde nuestra comunidad. Y fíjense cómo termina este autor, uno más. Concluye que si estas tendencias continúan,
Tendremos templos llenos y una sociedad vacía. Tendremos una generación cristiana irresponsable. Tendremos una iglesia que llevará la Biblia, pero no será conducida por ella. Tendremos una iglesia inmadura que quiere tener poder en la sociedad, pero que no es capaz de servir a esa sociedad. Y tendremos una iglesia sin ética que buscará ser bendecida y próspera materialmente, sin importar si vive el Evangelio de Jesucristo. Otro, por favor, creo que ya pasamos a la conclusión. Pasamos más, ahí está. Con esto quiero terminar, aunque no voy a ser breve, lo voy a intentar. Debemos encontrar formas creativas para usar nuestros recursos en bien de los que tienen menos que nosotros. No nos tenemos que quedar en el programa de la iglesia solamente. Si ese programa solamente es para nosotros. Yo sé que acá había, no sé si sigue, el comedor para niños de los sábados. Con la pandemia debe haber cambiado un poco, pero esos programas son los que tienen que ver para afuera. Pero no solo programas para adentro. O, en su defecto, programas de la iglesia afuera de la iglesia. También es otra manera. En hogares diferentes, en distintas casas, para que haya otras personas que no van a venir al templo, entonces tengan la oportunidad de conocer la palabra. También es otra manera. Pero yo quiero dar 2 o 3 ejemplos que son los que me han ido haciendo reflexionar todas estas cosas estos últimos tiempos. Estoy viendo unas entrevistas del hermano Juan Pablo Bongarrá en Canal de Luz, o la Iglesia Puertas Abiertas se llama el programa. Les invito a buscarlos, si me acuerdo los nombres de las personas, no de todos me acuerdo. Y un ejemplo que más me impactó, pero obviamente no es que vamos a hacer estas cosas solamente. Estoy dando ejemplos de cómo pastores y hermanos se les ha ocurrido una idea de hacer algo fuera de la iglesia. Un pastor pentecostal se llama Omar Gaitán, un hermano que nace, era un muchacho prácticamente, él dice, yo era casi de la calle, vivía una vida muy turbia en mi pueblito, un pueblito chiquito. Un día llegó un predicador y él le dijo a Dios, en su interior le dijo, mira Dios, si existí, mañana a las 8 dame la respuesta a las cosas que yo necesito. Así le planteó él. No sabemos cuál fue lo que Dios le dijo, pero a las 8 se acercó alguien a él y le habló de tal manera que dice, ahí yo sentí que Dios me había dicho, así tiene que ser su vida. Y cambió su vida. Y se dedicó al pastorado. Primero estudió en un seminario pentecostal, se dedicó al pastorado. Pero cuando llega, primero había hecho una tarea en otro lado, como una tarea piloto de iglesia para ir formándose, en Mendoza creo, San Juan. Y luego llegó a Rafael Castillo, donde iba a trabajar. Una iglesia de barrio, de zona muy, muy humilde, con muchos problemas sociales, contaba él. Y él empezó a recibir gente adicta, especialmente, todo el tiempo. Y la primera persona que le llegó y que le impactó la vida fue una señora que llegó con sus 2 nenas y embarazada, adicta, y su esposo también. No, ella no era adicta, ella tenía SIDA por la adicción del esposo. Y el esposo era adicto. Estaban en la calle. Y ahí le prendió la lamparita en su sencillez de vida y todo, porque un hombre muy sencillo, uno lo ve todavía hasta el día de hoy, como él. Y él empezó una obra que no termina. Empezó a comprar propiedades sin dinero, porque no tenía dinero, pero les decía, Señor, yo quiero esta propiedad, dámela. Y el dinero aparecía. Y él empezó a comprar propiedades grandes, ¿no? La primera que compró 2 hectáreas. Y empezó con la misma gente que ayudaba, con algunos de la iglesia, a edificar casas. Y armaba comunidades. Comunidades, nos contaba la misma, la hija de esta señora, también fue la señora al programa en un momento, pero
la hija de esta señora, una de esas dos nenitas, cuenta de que son en la comunidad unos 60 y almuerzan juntos. Porque este hombre tuvo la creatividad de pensar en qué trabajos darle a esta gente para poder lograr dinero. Y tiene una creatividad tremenda. Una de las tareas más importantes que dice que le da más dinero es reciclar las cosas tiradas, que la gente las tira, las da porque no sabe qué hacer con lo que tiene. Y ellos saben cómo reciclarlo. Es decir, lo que se puede arreglar lo arreglan y lo que no se puede arreglar lo llevan y tienen un museo de cosas raras. Y cobran entrada para el museo. Ahora ya están por terminar el último, porque ahora lo lleva, cada tanto lo va llevando porque está asombrado de lo que hace ese hombre. Dice, este hombre requiere un premio Nobel por lo que hace. ¿Cuántas comunidades tiene hoy? 17 comunidades han formado. Una de ellas inclusive dentro de una villa miseria. 3 en misiones con los guaraníes. Su visión se ha ido multiplicando, haciendo cosas fuera, porque la comunidad de la iglesia le acompaña en algo, pero en realidad esto se va haciendo fuera de la iglesia. El otro caso, totalmente distinto, ya no es un pastor, es una hermana, también que nace en Misiones, de los emigrantes alemanes de la Primera Guerra Mundial. Su abuelo venía escapando de la Primera Guerra Mundial, no quería estar en la guerra. Y aquí nace la mamá de esta señora que voy a contar, y nace ella. Y cuando tiene 8 años, la mamá le dice, tenés que irte, hija, de casa, no puedo mantener. Ella quedó viuda y se casa con un hombre que tenía 4 hijos, no podemos mantener a todos. Tenés que irte a trabajar empleada. Así que la llevaron a distintas casas, desde los 8 años hasta terminar la escuela primaria. Distintas casas. Y yo hice mis 7 grados, hice en distintas escuelas. Luego entró ya, cuando más grandecita, a trabajar empleada en lugares donde ya le pagaban inclusive, le daban la opción de ir a la secundaria. Pero ella tenía en claro de que quería estudiar, que quería ser alguien. Y después hizo unos intentos de estudiar medicina y no pudo, para hacerla breve, y termina estudiando algo de comercio. Empezó a hacer alguna empresa que fracasó y termina insistiendo con una de las empresas de madera, y hoy es una de las empresarias más importantes en Córdoba de la madera. Y en el año 2015, y acá viene lo que quiero contarles, en el año 2015 ella deja ya el comercio, lo deja la familia trabajando en comercio, y ella se dedica a armar la primera escuela de oficio en Córdoba. Y en el año 2017 el gobierno, después de muchos trámites, aceptó ser la primera universidad de oficios en Córdoba. Y salen 1000 personas por año preparadas en distintos oficios, con la posibilidad no solo de generar trabajo para ellos, sino de generar trabajos para otros. Y la regla que le pone dice, si usted no tiene para pagar el curso, no importa, nos devuelve cuando le paga a otro el curso en el futuro. Impresionante la obra. Y por último termino con otro pastor bautista que se cansó de la iglesia. Así dice él, me frustré de la iglesia. Y él está trabajando en un sanatorio. Y él dice, ahí trabajo yo, ahí hago mi discipulado, en el sanatorio, con mis compañeros. Voy buscando lugares. Dice, la iglesia no es el único espacio para hacer algo. Busquemos espacio fuera, porque el reino está fuera. Esa es la cuestión. A ver si puse algo más. Y así puse 2 versículos, fíjense estos versículos de Jesús. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Es el mensaje de Jesús, fundamental. ¿Y cuál es? ¿Servir? El contexto del Evangelio de Juan ahí es que les he dado ejemplo que yo sirvo y ustedes también sirvan. Jesús nos llama a eso, al servicio.
Nos llama para que los dones que Dios nos da los usemos de distintas maneras, pero depende de nuestra creatividad en qué lo vamos a usar. Pero no nos debemos quedar encasillados ni en el pasado de cómo nos convertimos, ni que esto mismo tenemos que hacerlo réplica para todos los demás. No, démosle la libertad a Dios que obre como Él quiera. Él puede obrar de miles de maneras diferentes, no solamente como lo hizo con nosotros. El Señor nos bendiga. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos esta oportunidad de reflexionar, Señor, y de ayudarnos, Señor, a hacer una iglesia diferente, en realidad que refleje el movimiento de Jesús y no solamente la institución que queremos preservar. Ayúdanos a ser miembros que tengamos la creatividad de hacer cosas hacia aquellos que nos rodean, que están a nuestro alrededor. Que podamos ser influencia a nuestro alrededor con aquellos que podemos ayudar, Señor. Danos, Señor, la visión para hacer. Danos la capacidad de riesgo, de animarnos a hacer algo, Señor, que queremos hacer. Que no lo dejemos pasar, Señor. Es la oportunidad que tenemos para hacer algo distinto y algo que influya en la vida de otros. Ayúdanos, Señor, a serte fiel en él. En el nombre de Jesús.